Qué bueno, gracias a Dios que estamos hoy bendecidos. Hoy es un día más para alabar y glorificar a nuestro Padre, ¿cierto? Amén. Hoy estamos aquí como en familia. Esta es la familia de Cristo, amén. Y hoy nos reunimos para honrarle, glorificarle, exaltarle. Ya le hemos alabado, ya le hemos adorado, pero también vamos a adorarle a través de la palabra, a través de lo que Él tiene para nosotros en esta mañana. Entonces vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Padre. Padre, te damos gracias en esta mañana, bendecimos tu nombre, amado Rey. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das hoy de estar en este lugar, Señor amado. Señor, es un privilegio poder estar acá en tu presencia, Dios. Es un privilegio poder contar contigo y saber que tú estás en nosotros para usarnos, para dirigirnos, para guiarnos, para respaldar en todo lo que nosotros emprendamos en este día, Padre. Padre, yo pongo delante de ti mi vida, Señor, la pongo en tus manos, Señor, para que en ningún momento sea yo, sino tú a través de mí, oh Dios. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos en toda palabra, en todo pensamiento, en todo lo que hagamos en esta mañana, sea bajo tu voluntad y bajo tu propósito divino, amado Rey. Padre, pongo en tus manos a esta iglesia, Dios, a tus hijos, Padre, que hoy se disponen, Señor amado, para honrarte a ti, oh Dios. Padre, bendícelos en gran manera, los que estamos en este lugar, Señor amado, y aún los que no están, Señor, que sean tocados por tu palabra, Dios. Aún los que están conectados, Señor amado, que seas tú abriendo ese corazón para que tu palabra penetre hasta lo más íntimo de su ser, amado Rey. Señor, que tú te glorifiques, oh Dios amado. Padre, que seas tú obrando, Dios, prodigios y milagros, Señor, a través de tu palabra, Dios. Que aquel que está triste sea consolado, Dios. Que aquel que está enfermo sea sanado, Padre, por tu palabra, Dios, por la declaración de tu palabra, Dios. Padre, gracias te doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Y quién vive? Y a su nombre y a su pueblo. Amén, estamos bendecidos, se siente algo especial en esta mañana, en este lugar, amado Rey. Hoy es un día muy maravilloso, muy especial para los hijos de Dios y aún para los que no son hijos, porque Él está llamando cada día a que se unan a nuestro gozo, a nuestra alegría que tenemos en este lugar, amén. Bueno, mis amados, vamos a compartir la palabra y vamos a abrir la palabra en Mateo 13:1. Cuando todos lo tengan, me dicen amén. Saque su Biblia, mi amado hermano, compártala con el hermano, con aquel que no la tiene o con aquel que no la puede leer. Entonces, mis amados, vamos a estar unidos en ese solo sentir, en ese solo propósito. Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Todos lo tienen? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya me la tiene. Mateo 13, del 1 al 17. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando Él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oído, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron:
¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearán ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Mis amados, Jesús tenía la costumbre de hablar a las multitudes por parábolas. Las multitudes que habían allí eran multitudes que se aglomeraban para escuchar una palabra que les tranquilizara, que les hiciera un examen de conciencia a lo que estaban viviendo y que era una vida de religión. ¿Cierto? Entonces él hablaba en parábolas para que no entendieran. ¿Por qué sería? Ya que Dios tiene una dinámica para hacer sus discípulos, para formar a sus discípulos. Dios tiene dinámicas para poder hacerlo. Es que él habla en general y en lo secreto profundiza con los que Él quiere. Él le habla a todas las multitudes, pero en lo secreto, Él prepara a los que Él quiere. Entonces los discípulos le preguntaban, ¿y por qué hablas por parábolas? ¿Por qué? Porque el reino de Dios les fue dado a ustedes. Oíd lo que vosotros, lo que dice, seguimos ahí en Mateo 13, del 18 al 23. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, y viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 100, 60 y 30 por uno. Amén. Entonces, mire, muchos hemos leído y hemos escuchado esta palabra. Muchos la hemos escuchado y que dirán, muchas veces dirán a repetir lo mismo. ¿Será que vamos a repetir lo mismo? La parábola del sembrador, siempre la escuchamos, siempre la leemos, pero la modalidad de Dios es la repetición. Porque muchas veces nos hacemos los de los oídos sordos. No debe preocuparnos, por tanto, si estamos repitiendo lo que Dios nos dice, sino cuánto hacemos de lo que Dios nos dice. No es la repetición, sino cuánto vamos a poner por obra, ¿cierto? Porque yo puedo escuchar mucho la palabra, pero si esta palabra que yo escucho no la pongo por obra, de nada me sirve. Y el Señor la sigue repitiendo, porque Él quiere que nosotros entendamos. Amén. Entonces tenemos hoy esta palabra como un refuerzo. Es que los tiempos que estamos viviendo, esta palabra nos sirve para la apertura, es muy buena para los tiempos que está
pasando la iglesia hoy? Digo, son muchas razones, porque la gente está esperando que se les hable de escatología, de los tiempos finales, siempre están preocupados porque qué va a pasar en el futuro, siempre están preocupados por muchas cosas, pero hay que hablar de los discípulos, de hacer discipulado, de hacer discípulos. Y para usted poder hacer un discípulo, usted tiene que ser discipulado como Cristo discipula, en el nombre de Jesucristo. O sea, seguir el ejemplo de Él. Hay que seguir el ejemplo de Cristo. No puedo discipular a nadie si yo no mismo soy discipulado por Cristo. Para poder discipular a otro en la imagen de Cristo, solamente aquellos que discipulan a los discípulos de Cristo podrán formar discípulos de Cristo. O sea, solamente que si yo soy formada como discípula de Cristo, yo puedo formar a otros como discípulos de Cristo, porque es a la imagen de Cristo, a la imagen, y cuando yo discipulo a la imagen de Cristo, estoy discipulando a la imagen mía. ¿Por qué? Porque el discípulo va a seguir el camino que yo le enseñe. Amén. Entonces, Dios no necesita de ayuda de nadie, ni de la ciencia, ni de nada. Lo que está pasando en el mundo está escrito en la palabra, lo que está pasando ahora en el mundo, porque mire todo lo que está aconteciendo y mire lo que estamos viviendo, todas estas cosas, toda esta tribulación que está aconteciendo ahora, todo lo que nos ha acontecido, que la pandemia, que después esto, que después aquello, todo eso está escrito en la Biblia, ¿lo sabían? Está profetizado por muchos y muchas de estas profecías ya se han cumplido, muchas. Dios no necesita ayuda. Todo lo que se inventó y todo lo que se inventa el hombre y todo lo que se escucha son evidencias de lo que Dios ya tenía escrito en su palabra. Todo eso está escrito. Entonces esta mañana vamos a hablar de la preparación de la iglesia. La iglesia tiene que estar preparada para todos estos momentos, para que no se atemorice, no tenga miedo, porque a veces nos acoplamos a lo del mundo y seguimos el ritmo del mundo y seguimos tristes, angustiados, desesperados. ¿Qué vamos a hacer y cómo vamos a actuar? Y todo eso, de cómo ha de encontrar el Señor a la iglesia cuando Él venga por ella. ¿Cómo la va a encontrar? ¿Cómo va a encontrar el Señor a su iglesia cuando venga por ella? Porque nosotros seremos llevados a la presencia de nuestro Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén, lo creemos que vamos a ser llevados. Por lo tanto, usted y yo tenemos que estar conscientes de ese maravilloso acontecimiento. Tenemos que estar preparados para ese momento, para ese maravilloso acontecimiento de que Jesucristo venga por su iglesia, de que Dios va a enviar por nosotros. Tenemos que tener esa convicción firme de que eso va a suceder. Para algunos será un cuento o será un invento del hombre. Muchos pensarán así, que lo que nosotros decimos, que Jesucristo vendrá por su iglesia, que Jesucristo viene por nosotros, será un cuento del hombre, que se tiró el hombre un cuento, o que será algo extraordinario que ni siquiera se lo imaginan. Pero lo cierto es que cada día que yo veo el entorno que me rodea, más compruebo la palabra de Dios, de que Dios viene por nosotros. Amén. Porque todo lo que usted ve en las noticias, lo que usted ve en medio de su familia, en medio del barrio, en medio de la nación, en medio de tantas cosas, es la evidencia de que Jesús dijo que Él venía en Mateo 24, 4 al 6, si podemos compartirlo. Dice, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, tenemos que estar preparados para ese día del fin.
Tenemos que estar preparados. ¿Para el fin de qué? No el fin del mundo, el fin del siglo. Para cuando venga Jesucristo por su iglesia. Amén. Cuando venga Jesucristo, que vendrá y se la llevará, el Espíritu Santo alzará con nosotros. Amén. Qué rico. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos se gozan en esa venida? Amén. Cuando se habla de esta palabra del sembrador, tiene que ver también con la iglesia. Si bien Jesús le habla a Israel, también nos está hablando a nosotros, porque esta palabra fue sobre todo para Israel, porque estábamos en el tiempo de los israelitas cuando Jesús habló. Pero esa palabra también es para la iglesia de hoy, porque nosotros tenemos que estar preparados para ese gran acontecimiento. Y yo quiero enfatizar en una cosa, es que Él nos habla a nosotros de un porcentaje, del 30, del 60 y del 100%. Cabe la primera pregunta, la primera reflexión para que se la conteste ahí en su corazón, ¿cuál es el porcentaje que tú le puedes dar a Dios? ¿El 60, el 30, el 60 o el 100%? Vamos a otro porcentaje. ¿Al 5, al 15 o al 30? ¿Al 3, al 1 o al 3 o al 5? ¿Cuál es el porcentaje que le vamos a tener a Jesús, a Jesucristo cuando Él venga por nosotros? ¿Qué le podemos decir al Señor? ¿Qué sería el gozo más grande cuando llegásemos a Él y le dijéramos: Señor, acá le tengo el 30, el 60 y el 100 por 1? ¿Cierto? Qué rico poderle decir al Señor: aquí estamos bien copados, aquí llegamos ante usted bien llenos. Estamos hablando de que el Señor debe encontrar una iglesia perseverante y fiel. Amén. Qué rico. Una iglesia perseverante que persevere y una iglesia fiel. Diga conmigo: perseverantes y fieles. Amén. Somos perseverantes y fieles, a pesar de las circunstancias, a pesar de los tropiezos, a pesar de todo lo que nos esté aconteciendo y pasando por nuestro corazón. Debemos de perseverar y ser fieles. Amén. El Señor viene por una iglesia que ha perseverado y que es fiel, o sea, que se mantiene fiel. La fidelidad de Dios, la perseverancia. Cuando usted y yo tenemos el texto que podamos leer y dice que cada palabra nos diga a nosotros, es la perseverancia, es la fe, es la fidelidad a Dios. Aquí estamos sentados en este lugar y estamos aquí reunidos y podemos hablar de los terrenos en que ha caído la semilla. ¿Cuál será tu terreno? ¿Cuál será mi terreno? ¿En qué terreno ha caído esa semilla que Dios ha sembrado? Primero, está el terreno que es superficial, ¿cierto? Que es esa palabra que nosotros escuchamos al predicador y que al mismo tiempo estamos entretenidos en otra cosa. ¿Cuánto hemos hecho aquí en este lugar? Yo me incluyo ahí. ¿Cuántas veces el predicador está hablando de la palabra y nosotros estamos entretenidos en otra cosa? El predicador al mismo tiempo y la película por otro lado, o el partido de fútbol por el otro. Pensamos más en la película que nos estamos viendo o en el partido de fútbol que ya comienza o están en él y me voy para allí o para allí a mirar primero qué acontece en el partido de fútbol. Y la palabra la dejamos a un lado. A esa palabra que está escuchando debajo, o a esa palabra que usted cuando se queda en casa, cuando no quiere, cuando no tiene tiempo o cuando las circunstancias no se lo permiten y estás escuchando debajo de las cobijas. Allí, debajo de las cobijas, esa palabra de pronto se queda dormida y
nada más escucha cortos de la palabra, pero se quedó en las mismas, ¿cierto? Ahí es donde vienen las aves del cielo y se comen la semilla. ¿Y cuáles son las aves que se comen esa semilla? El enemigo, la inseguridad, la dureza de corazón, no me interesa la palabra, ya la escuché, yo ya me la conozco desde hace mucho tiempo, entonces no me interesa, no me preocupa mucho. Cuando yo escucho la palabra por escucharla, para ver si pongo o no pongo atención, esa palabra es superficial y no produce nada en mí. En mí no produce ningún cambio porque apenas la escuché a medias. Pero viene la otra palabra, el otro terreno, que cae sobre pedregales y nace sin raíces. Esa palabra que cae sobre pedregales nace sin raíces, porque no hay un abono, no hay una tierra firme. Entonces, personas que escuchan la palabra, pero para ver si coge la Biblia, pero a veces escuchan la palabra en este lugar y no vamos a la casa a ver si lo que me dijeron era verdad o no, o a escudriñarla o a decir, a ver, ¿a qué es lo que me están diciendo? Hay que ir a escuchar, a escudriñar la palabra y a estudiarla, a ver si lo que me dijeron es verdad. Porque aparecen sectas, porque aparecen hombres y mujeres que engañan con facilidad. Entonces, yo escucho la palabra acá, pero al otro domingo o en la semana me voy y busco enlace a ver qué me dice, o busco a Google a ver qué me está diciendo, si dice lo mismo, y entonces ¿qué? Me confunden, porque allá me dijeron algo a través de la palabra, o yo no la escudriño porque me da pereza, entonces le acepto lo que dice Google, lo que dice el internet, lo que dice cualquiera que venga y le plantee una palabra diferente. Dice la palabra que si alguno viene con otro mensaje que no esté conforme a la escritura, este profeta no viene de parte del cielo. La palabra lo dice más claro, este es anatema, es maldito. Aquel que distorsiona la palabra, aquel que cambia el enfoque de la palabra de Dios. Entonces, no está conforme a lo que Dios nos manda del cielo, que es la palabra viva. Cuando la palabra cae sobre terreno que no tiene fundamentos, no tiene raíz. Esa palabra a mí me emociona de tal manera que de pronto ya oro, pero no ejerce ningún cambio en mi vida. Esa palabra a mí me emociona, esa palabra a mí me dice, ay, tan buena que estuvo la palabra, pero vaya, pregunte a ver si la puso por obra. Entonces, esa palabra apenas ni me cambia la estructura de mi vida, ni me cambia el modo de pensar, ni me cambia el modo de actuar. Solamente me emocioné. ¿Cierto, mis amados? En vano acumulamos conocimiento y envanecimiento porque la palabra no se practica. La Biblia dice que no hay que ser tan solo oidores, sino hacedores de ella. Practicarla, ponerla por obra en nuestras vidas. Permítanme, mis amados, que cuando el conocimiento viene del cielo y cae sobre un corazón humilde, esa palabra tiene raíz. Un corazón que es humilde, que se humilla ante la presencia de Dios, ante la intimidad de Dios, ante la palabra de Dios. Pero cuando quiero conocer y saber, nada más por saber, para ir a chicanear que sé mucho, para ir a engrandecerme porque yo conozco mucho, solamente es puro conocimiento. Pero el ponerla en práctica no está en mí. Y entonces, ¿qué pasa con esa palabra? Esa raíz
se seca y por tanto la palabra es seca, no da fruto. Se seca ante cualquier argumento, porque cuando no tiene fundamentos, la palabra que está escuchando, cualquiera viene y con otro argumento se la derriba. Es como cuando uno tiene un pensamiento de algo, de hacer algo, y viene alguien y le dice, no, no haga eso, que eso no le va a surgir, eso no va a salir. Entonces le quitan a uno las expectativas, le quitan a uno las ganas de seguir adelante. ¿Por qué? Porque esa palabra, ese argumento le derribó todo lo que había en nuestro corazón. Y por eso no podemos continuar adelante. Tienes que escuchar a Dios en el silencio. Solamente escuchar a Dios en el silencio de la mañana, en el silencio de la noche, en el silencio del atardecer, donde nadie te distraiga y donde nadie te robe la atención ni te desenfoque del propósito de Dios. Usted tiene que estar atento a la palabra, donde nadie lo desenfoque, donde nadie lo distraiga. Usted no se puede dejar distraer del otro porque el otro no cree en lo que usted cree. Usted no se puede dejar distraer. Usted no entiende la palabra cuando usted no profundiza, cuando usted se queda con la palabra que escucha solamente y del predicador o del sermón y no escudriña y no se interesa por buscar la verdad, por buscar a ver qué está bien o qué está mal para hacer las preguntas. Ahí es donde surgen las preguntas, cuando usted escudriña la palabra y dice, ¿y por qué esto y por qué aquello? Entonces usted está interesado en el conocimiento y en la palabra que Dios le ha dado. Hablamos de Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la palabra que nosotros repetimos cuando estamos, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo se ha convertido en una muletilla de los hijos de Dios. Sí, un comodín para decir, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La repetimos y la repetimos, se repite y se repite cada día. Esa es la palabra, todos los días la repetimos. Pero resulta que cuando Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Pablo lo decía de corazón. Pablo lo decía porque él de verdad estaba en circunstancias difíciles. Él no lo escribió por escribirlo, ni tanto así porque él tenía un problema en los ojos y no escribió mucho. Él escribió cuando estaba en la cárcel, cuando estaba encadenado, cuando lo tenían atado con cadenas, allá en lo más terrible, en el problema más grande que él tenía, era estar encadenado en la cárcel. Pero él dijo ahí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé estar bien en la abundancia y en la escasez. En todo momento estoy alegre, estoy gozoso. Y así encadenado es cuando él más empieza a hablar del gozo que él ha sentido, del gozo que él lleva en su corazón. Porque él no se quejaba del dolor. Nosotros llegamos acá y lo primero que hacemos es quejarnos. Empiezo por mí. Nos quejamos de esto, nos quejamos de aquello, nos quejamos del dolor de cabeza, nos quejamos del dolor de muela, nos quejamos de todo dolor. Porque él no se quejaba porque no tenía la comodidad de la casa. Él no se quejaba allá en la cárcel porque no tenía la comodidad del televisor. Él no se quejaba porque allá no tenía la comodidad de una cama para descansar. Estaba encadenado a la pared. Y él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Será que nosotros sí decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando estamos en las dificultades? ¿Será que sí abundamos en la gracia de Cristo cuando estamos en plena dificultad? Cuando estamos en angustia, cuando estamos en dolor, cuando estamos diciendo,
no puedo más, me falta lo necesario en casa, no tengo esto, no tengo dinero, la familia se fue en contra, me faltan tantas cosas que no hago sino quejarme. No le llevo a Dios sino quejambranzas, pero nunca le doy alabanza en ese momento. Y comenzamos que muchos comienzan a renegar de Dios, a renegar del evangelio. Por eso yo no voy por allá, por esto es que yo no me convierto, porque mire usted cuando no era creyente como vivía y ahora mire todo lo que le falta. Entonces, cuando se escasea el alimento o cuando se escasea la situación en la casa o en el hogar, ¿qué hacemos? Renegar. Eso no acontece en este lugar. Aquí honramos a Dios en todo momento. Amén. Entonces empezamos a decir, no es que Dios se olvidó de mí. Dios no se acuerda de mí. Sí, Él en todo momento. Entonces esa palabra se la sopló el viento y se la llevó. Esa palabra no sirvió de nada. Esa palabra quedó en el vacío. Pero hay otra palabra que cayó en tierra buena. Esa cayó en ruinas, en espinos, en pedregales y no produjo nada. Pero la que cae en tierra buena dice que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. La tierra buena da fruto. Nosotros tenemos que ser tierra buena para que demos buen fruto, ¿cierto? Algunos dirán, pero es que el fruto que da, es el fruto que da el hermano, siempre le chutamos la pelotica. No, es que el fruto lo da este, lo da aquel, lo da él, pero yo sigo igual. Escuchen, mis amados hermanos, en cada uno de nosotros hay una capacidad y hay un potencial. Todos podemos servirle a Dios, todos podemos lograr que la semilla caiga en ese terreno fértil. ¿De quién depende el porcentaje de fruto que voy a dar yo? ¿De quién será que depende ese porcentaje? ¿Será de Dios, será de la palabra o será de cada uno de nosotros? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será de Dios, será de la palabra, será de cada uno de nosotros? Yo creo que es de cada uno de nosotros que nos esforcemos por servirle a Dios, por honrarle a Él, por serle fiel a Él. El fruto no depende de la palabra ni depende de mí. La palabra que yo reciba entra en mi espíritu y si la pongo por obra es palabra que no vuelve vacía. Pero si yo no la pongo por obra, esa palabra no vuelve vacía, no sirve de nada. Pero la palabra que cae en tierra fértil, en tierra buena, esa da frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Bueno, entonces entramos al tema de hoy, que es la perseverancia. Pues, gloria a Dios, porque el mantenerme en el propósito, así mis ojos no vean la respuesta de Dios. Perseverar. Ustedes dirán, perseverar y no veo nada. Perseverar y yo no veo respuestas. Hay un testimonio muy bonito de una congregación que había un pastor. Y ese pastor tenía proyectos, quería alcanzar cosas grandes, pero un día ese pastor se murió y no alcanzó. Resulta de que al cabo del tiempo, el que quedó encargado de la congregación, la meta era otra visión, otra comunidad y todo eso. Cuando el día que fueron a inaugurarla, sale uno de los oradores que estaban presentando
esa nueva congregación y le dice: qué pesar, qué lástima que su esposo no haya visto el proyecto que él tenía, porque no pudo hacerlo. Y la esposa contesta: no, no es así. Él sí lo vio, porque Dios ya lo había puesto en el corazón de él. Ahora se está cumpliendo, es el anhelo que había en el corazón del siervo. Entonces mire que la perseverancia puede alcanzar muchas cosas. Y nosotros decimos, como Abraham decía que él no vio, Dios le prometió tantas cosas, le dijo, será como las estrellas del cielo, como la arena del mar, pero él la vio, no. Pero ahora estamos acá, nosotros somos esa bendición de Abraham. Aquí está la bendición de Abraham. Entonces mire que el perseverar, el seguir adelante, con eso podemos ver la gloria de Dios, podemos ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y Dios sí, y el que tiene ese proyecto en mente, sí lo vio, ya lo había visto en su corazón. Amén. Dios nos enseña a perseverar en la meta o en el plan que usted disponga en su corazón. Él nos enseña a seguir adelante. Perseverar es yo seguir trabajando, insistiendo, sabiendo que el que está haciendo la obra no soy yo, sino Él. Perseverar es insistir, es trabajar en ese proyecto, sabiendo que yo soy un instrumento para la gloria de Dios. Nosotros acá creemos a veces y muchas veces nos preguntamos y qué pasará y todo eso, pero si nosotros trabajamos en la proyección de Dios, dejándonos ser instrumentos de Dios, vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Cuando yo sé que soy un instrumento en la gloria, cuando sé que soy un instrumento de su propósito eterno, yo entiendo lo que yo estoy haciendo. Que hay dificultades, sí, que hay desánimos, sí, pero yo estoy haciendo lo mejor y sé que que Dios lo está haciendo a través de mi vida, porque en ningún momento soy yo la que hago, ni en ningún momento puedo decir es que yo hago esto, no, es Dios el que hace las cosas, es el Dios el que hace perseverar, es Dios el que hace permanecer, es Dios el que nos ayuda. La perseverancia es insistir y va de la mano de la fidelidad. Podemos perseverar mucho, pero tenemos que ser fieles. Esa fidelidad, la fidelidad es mantenernos en ese propósito, no dependiendo de las condiciones en que yo esté, sino dependiendo de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Es como de los matrimonios perseveran, llegan a cierta edad y ya se ve la celulitis, ya se ven todas las cosas que ya decaen en cada uno de los miembros de la pareja. Pero ¿será que el esposo o la esposa desiste porque ya lo ve diferente? No, persevera en seguir amándose, en continuar ahí avanzando en ese hogar. Eso se veía hace mucho tiempo, ahora ya claro que hay muchas cosas que tropiezan en el hogar, pero de todas maneras hay que continuar adelante. Eso es un ejemplo para continuar, para seguir siendo fieles, ¿cierto? Entonces vamos, la fidelidad es yo mantenerme fiel, yo tengo que mantenerme fiel. La fidelidad es como cuando cuando Noemí le dijo a las muchachas, váyanse que yo ya no tengo más maridos para ustedes, pero Ruth le dijo, donde quieras que tú irás, iré yo, donde quiera que tú estés, estaré yo, y aunque así Dios me haga mal, yo nunca me apartaré de usted. Eso es fidelidad y eso es lealtad, fidelidad y lealtad. Entonces tenemos que seguir ahí, perseverando
en el propósito de Dios. La fidelidad es yo mantenerme fiel. El Dios que usted y yo tenemos es un Dios no de promesas, sino de cumplimientos. Él promete, pero también cumple. ¿Sería que Dios le cumplió a Abraham todas las promesas que le dio? ¿Ustedes qué creen? Sí, claro que sí. Dios ha cumplido en Abraham todas las promesas, porque él le creyó, dice la palabra, y le fue contado por justicia, porque él creyó. Porque todo está en Cristo, todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Amén. Porque todas las bendiciones de Dios están en el sí y en el amén. Todas las bendiciones de Dios. El que está en Cristo, todo lo tiene en Él y permanece fiel a ese propósito, a esa promesa cumplida del Dios y Padre Celestial. Es la fidelidad de Dios. Perseverar es fidelidad. Hoy Dios está dirigiendo a una iglesia que persevera. La iglesia del Señor Jesucristo persevera y es fiel. Que persevera a pesar de los ataques. ¿Cuántas veces la iglesia es atacada por cualquier otra circunstancia? Que persevera a pesar de las persecuciones. ¿Será que hemos sido perseguidos o no? Sí. Que persevera a pesar de los vientos en contra. ¿Cuántas veces los vientos soplan en contra de la iglesia? Escúcheme bien, solamente cuando el viento está en contra, viene la paz a nuestro corazón. Solamente cuando el viento está en contra, viene la paz a nuestros corazones. O si no, preguntémosle a un águila cuando está cansada, ¿qué hace? El águila es un ejemplo palpable para nosotros, porque ella cuando está cansada se aquieta, se queda quieta y se renueva. Se renueva. Cuando nosotros estamos en tribulación, en tormentas o encima de la prueba, debemos de estar quietos. La palabra de Dios dice en el Salmo: estad quietos y sabed que yo soy Dios. En medio de la tormenta es cuando vemos la manifestación de Dios. Muchos dicen: es que después de la tormenta viene la calma. No, mi amado hermano, no es después de la tormenta, es en medio de la tormenta que viene la calma. Ahí es donde viene la bendición, ahí es donde viene la gracia de Dios para mostrarnos de que Él es fiel. Entonces, que el mejor tiempo para descansar es el tiempo de las turbulencias. Eso debemos entenderlos, porque ahí es donde Dios trabaja. Mis amados, en medio de la turbulencia, en medio del problema, una vez digo: no tengo salida, es que ya me cansé, no tengo salida por este lado ni por este, pero Dios ahí es donde está trabajando. Porque no es verdad que después de la tormenta, como les dije ahorita, viene la calma. Es en medio de la tormenta. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ese es el Dios mío y el Dios tuyo, el Padre, nuestro Señor Jesucristo. En medio de la tormenta nos da la calma y nos da la paz. Es una paz que, por eso hay veces nos dicen: ¿y usted por qué con lo que está aconteciendo, cómo actúa usted así, con alegría, con gozo? Porque Él nos da paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El mundo no lo puede entender, pero tú y yo sí lo entendemos a través de Jesucristo, porque es en el poder de Dios. Porque si fueran nuestras fuerzas, tampoco podríamos hacer nada, tampoco lograríamos nada. Porque en medio de tanto huracán, porque en medio de tanta dificultad, porque en medio de tanta tormenta, porque en medio de tantas dificultades económicas, materiales, ¿cuántos hemos pasado por todo eso? Por dificultades económicas, por dificultades materiales, por dificultades emocionales, por dificultades familiares. ¿Cuántos hemos pasado por eso?
Y usted y yo seguimos manteniendo la paz. A pesar de que hay momentos en que hay que llorar, hay momentos, pero que aún el llanto sea causa de ese gozo, porque sabemos que en medio de esa prueba Dios está actuando, porque en medio de esa circunstancia Dios me está diciendo qué es lo que tengo que hacer y Dios me está enseñando qué es lo que debo de hacer. Entonces ahí es donde Dios actúa. Muchas veces la gente del mundo nos dice: ¿y usted cómo hace? Parecen locos. ¿Cómo así? Que usted en medio de tanta prueba, en medio de tanta circunstancia, usted se goce y tenga paz. Es que ese es el Dios que nosotros tenemos, el que nos da la paz. Una iglesia que persevera se mantiene fiel, firme, porque le ha creído a Dios. Por eso es que perseveramos, porque le hemos creído a Dios. En primer lugar, ¿por qué perseveramos? Por la gratitud. Perseveramos, ¿por qué? Por gratitud a Dios. Porque Él me amó a mí primero, antes de yo amarlo a Él. Porque Él nos amó desde el principio. Para nosotros tiene que ser un elemento fundamental entender que Jesucristo me amó a mí primero. Extraordinario. Yo me gozo en el Señor saber que Dios me amó a mí y que me escogió, aún estando allá, me enredaba en tanta cosa. Mientras que yo estaba preso en mis delitos y mientras que yo me deleitaba en el pecado, mientras que yo me revolcaba en el pecado, tú y yo en ese tiempo, de ahí ya fue donde nos sacó Dios, donde hacíamos y deshacíamos. Porque a veces decimos: no, es que yo hago esto, pero eso no es nada para los que hacen más cosas. No, yo me estaba revolcando en esas circunstancias. Mientras yo hacía todo esto, Él estaba ocupado en reconciliarme con Cristo. ¿Cómo le parece? Dios estaba ocupando de mí mientras yo estaba en todo eso. Él estaba desprendiéndose de su Hijo para que me liberara y me diera vida en abundancia. Él se estaba desprendiendo de su Hijo para entregarlo allá, porque desde antes de la fundación del mundo, Él nos bendijo con toda bendición en los lugares y nos sentó allá con Cristo Jesús. ¿Cuántos están sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales? Amén. Estamos sentados con Cristo Jesús. Mientras nosotros nos deleitábamos haciendo daño a otro, hablando mal de otro, quitándole la honra al otro, mientras nosotros hacíamos eso, Él nos estaba amando. Extraordinario. Que Dios nos amara en esas circunstancias en las cuales estábamos. Que nos escogió de allá del montón cuando estábamos en las peores circunstancias. Por esta acción de gratitud yo persevero y sigo siendo fiel. Amén. A Él, porque sé que Él me amó desde el principio. Desde el principio. Dios nos amó a nosotros desde el principio. Dice que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Ya estábamos en el corazón de Dios cuando nosotros aún no habíamos nacido, cuando aún no habíamos sido engendrados. Ya estábamos en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo, mis amados. Qué privilegio. Para mí es un privilegio saber de que Dios me había escogido desde antes de la fundación del mundo. Desde antes Él ya me tenía en su mente y en su corazón. ¿Quién hubiera creído que nosotros allá revolcándonos en el mundo, Dios se hubiera ocupado de nosotros? Qué privilegio, mis amados. La segunda razón por la que yo debo perseverar y serle fiel a Él es porque la obra no es nuestra, sino de Él. La obra que Él ha hecho en nosotros no es nuestra, sino de Él. Filipenses 1, del 1 al 6.
Amén. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Que Dios nos perfecciona cada día. Amén. Entonces seremos perfeccionados por su obra. Pablo dice, yo tengo dificultades y todos tenemos dificultades. Pero saben esto, que estamos persuadidos de que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Y no porque todo sea bueno y bonito, sino porque hay dificultades en el camino. En medio de esa preparación, en medio de esa perseverancia, hay dificultades. Por tanto, no soy el producto de mí mismo, sino el producto de la obra que Cristo hizo en la cruz. Esa obra que Él hizo por usted y por mí. Cuando yo entiendo que soy fruto de Él, entonces yo digo, no lo hago yo, todo lo hace Cristo en mí y en usted, mi amado hermano. Todos fuimos. Es una gran razón para nosotros perseverar y seguirle siendo fiel. Sigue Él enfatizando en eso. Es una gran razón para seguir siendo perseverantes y fieles a Él. No desmayemos, mis amados. O sea, en el camino vendrán circunstancias difíciles, en el camino habrán aflicciones. La Biblia dice, pero no os preocupéis, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, cuando vienen esas circunstancias difíciles, esos ataques de cosas que le pasan a uno, de desánimos, de angustia, de desesperación, ¿cuántos han sido desanimados? Claro, ¿cuántos nos desanimamos? Todos. En cierto momento hemos pasado por esa circunstancia, pero sabemos que tenemos que perseverar porque Dios es fiel con nosotros, por su fidelidad. Hay cosas que no nos dejan perseverar, ¿como cuáles? Como la religiosidad. La religiosidad no nos deja perseverar. Cuando yo creo que estoy pensando en algo bien y hago el mal, como decía Pablo, es que hago el mal que no quiero. Entonces muchas veces nos quedamos en eso, no, es que yo cometí un error y ya no puedo volver por allá. Qué pena, qué vergüenza. Y entonces llega la culpa y la vergüenza a nuestras vidas. No, yo que le voy a dar la cara allá a mis hermanos, porque no pensamos sino en los que tenemos alrededor. Pero no pensamos que Dios nos está viendo así estemos aquí o estemos allá. Entonces, quiero decirte algo, mi amado. En ti mora el Espíritu Santo. Por lo tanto, es el que nos dice si estoy bien o estoy mal. Eso no necesitamos de estar aquí o estar en la casa o estar en la calle. No, el Espíritu Santo siempre nos está redarguyendo. Siempre está ahí para decirnos. Usted y yo podemos hacer la voluntad de Dios, pero en medio de hacer esa voluntad de Dios podemos cometer errores. ¿Será que Dios no lo sabe? Sí. En medio de lo que hacemos podemos cometer errores y equivocarnos. Pero el Señor es fiel porque en su camino perseveramos y en ese camino Él nos cuida y nos guarda. ¿Cómo le parece? Aún en medio del problema, aún en medio del error que yo cometa, Él nos cuida y nos guarda de caer, porque es el Espíritu Santo el que nos redarguye, el que nos dice, vea, va por mal camino. Muchas veces vivimos pensando si esto es bueno o esto es malo delante de Dios y nos quedamos ahí. ¿Será que sí estoy haciendo lo bueno o será que estoy haciendo lo malo? ¿Por qué? Porque no hemos entendido lo que Dios nos dice en su palabra, porque no hemos entendido lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar. El mal no es la ausencia de la luz, el mal es la ausencia de Dios. Cuando nosotros dejamos a Dios de lado,
entonces ya vamos mal enfocados, mal enfocados. Donde está Dios no puede haber maldad. Donde está Dios no puede estar el maligno. La palabra de Dios dice que al Hijo de Dios el maligno no le puede tocar. Amén. Entonces, no perseveramos, es por la religiosidad. Siempre estamos pensando en lo malo que el otro hace. Muchas veces ni siquiera nosotros somos los que nos examinamos, sino que examinamos al que está al frente. Examinamos al hermano porque cometió un error y lo acusamos, ¿cierto? Y estamos pendientes del otro. Hay una historia del panadero que solamente en el barrio había solo una panadería. Y él pues vendía de todo porque al fin y al cabo no era sino una sola panadería. Es como nosotros que donde estamos trabajando la ferretería no era sino una en ese tiempo, pero ahora ya hay como 4, 5, 6 ferreterías alrededor. Pero entonces resulta que el panadero se levantó una mañana cuando le colocaron otra panadería y él, en vez de seguir adelante, se fue, todas las mañanas se iba por la ventana y miraba quién entraba a la otra panadería. ¿Quién entraba ya a comprar? Entonces estaba embelesado viendo quién entraba. Al cabo de un mes, la panadería se estaba yendo a pique. Claro. Entonces le dijo a un compañero que qué pasaba, que la panadería estaba. Dijo, es que usted, por estar embelesado, viendo qué es lo que vende la otra, viene la gente a pedir un café, viene la gente a pedir un tinto y usted ni siquiera lo ha hecho porque está embelesado. Entonces siempre estamos mirando es qué es lo que hace el otro y yo me quedo estancado. ¿Cómo le parece? Entonces siempre estamos mirando el pecado de aquel, siempre estamos mirando la falta del hermano. Si el hermano cometió una falta, lo acusamos, lo llevamos a juicio, pero mirémonos nosotros a ver cómo estamos. Eso si no lo hacemos, no nos miramos a ver cómo está nuestro interior, nuestra comunión con Dios. Muchas veces dejamos de hacer lo que Dios quiere que hagamos por estar pensando en lo que hace el otro para poder juzgarlo. Yo no sé cuántos, pero a muchos de nosotros nos ha pasado eso. ¿Cuántos han hablado? ¿Cuántos se saben el cuento de Caperucita Roja, cierto? Que siempre vemos al lobo como el malo. Pero si vamos a preguntarle al lobo, vemos cuán mala era Caperucita Roja. ¿Cierto? Pero nosotros siempre miramos ay, ese lobo tan malo. Pero no miramos a ver cómo era Caperucita. Entonces, esa es una enseñanza para nosotros. Miremos a ver cómo estamos nosotros. Muchas veces escuchamos una sola versión y eso no nos permite vivir en la perspectiva de Dios. No, nos quedamos en lo que nosotros creemos y vemos del hermano. Nosotros miramos y vemos lo que vemos de la otra persona, pero no nos miramos a ver cómo estamos nosotros, que quizás estamos peor que él. ¿Qué es la perspectiva de Dios? Es estar pendiente de lo eterno, de lo que es de Dios en mi vida, independientemente de los errores que cometa. Esa es la perspectiva de Dios. El Señor me da paz, me aumenta las fuerzas. Qué bueno poder decirle al Señor que me aumente cada día las fuerzas para seguir adelante. Qué bueno permanentemente, aunque me equivoque, Señor, me equivoqué, pero ayúdame a seguir, ayúdame a continuar, ayúdame a perseverar, ayúdame a serte fiel, siempre, aunque las circunstancias me muestren lo contrario. Otra razón por la cual yo debo perseverar es porque Él renueva mis fuerzas cada día. ¿Qué tal que no? ¿Qué tal que Dios nos renovara nuestras fuerzas cada día? Debemos de ser como el águila a través del tiempo, aprender a callar para que Dios restaure la vida.
El águila cuando va y tiene la tormenta, le llega, ella se queda quieta y calla. Nosotros debemos callar en esas circunstancias, cuando estamos pasando por dificultades, cuando estamos pasando por tormentas, cuando el huracán llega a nosotros, debemos de callar y seguir adelante y seguir de la mano del Todopoder, del Dios que es todopoderoso, para librarnos y para enseñarnos y para guiarnos al verdadero camino con Él. ¿Cuánto tiempo hay que permanecer quietos con el Señor para que Él restaure nuestras vidas, para que restaure las aguas? El salmista decía: estad quietos y sabed que yo soy Dios y seré exaltado. O sea, es Él el que lo hace, no por las fuerzas mías, ni por por el conocimiento que yo tenga, ni por las dificultades que se me presenten, porque Él siempre renueva nuestras fuerzas. Él siempre está ahí para renovarnos. En medio del huracán, Él a nosotros nos renueva, nos renueva. ¿Cuántas veces nosotros hemos caído en angustia, en tribulación, en desánimo? Cuando menos piensa, entramos en oración y nos acordamos y miramos hacia el Dios, y Él ahí mismo nos da una paz que nosotros ni nos la imaginamos. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento viene a nuestras vidas. Esa paz que logra que yo piense diferente, que yo actúe diferente. Amén. Entonces, muchos pueden estar cansados de la vida cristiana. ¿Cuántos se han cansado de la vida cristiana? Pero Dios es el que levanta nuestras vidas. Saben, la vida cristiana cansa, la vida cristiana fatiga, la vida cristiana desgasta, pero la vida en Cristo fortalece. Amén. Porque es que nosotros ya no somos, nosotros no llevamos una vida cristiana, llevamos una vida en Cristo Jesús. Amén. Entonces, la vida cristiana está llena de normas. La vida cristiana está llena de reglamentos del hombre, reglamentos que pone el hombre, de normas que pone el hombre, pero la vida en Cristo está llena de vida, vida en abundancia. En la vida cristiana yo hago cosas que parecen ser de cristiano. Me he visto de diferente manera, no me pongo esto, no como esto, a eso nos dijeron a nosotros: no comas, no vistas, no hagas esto, lo otro. Yo vengo al culto para que los hermanos me vean. Yo vengo para que el pastor no me esté llamando a ver por qué no vino. Eso es la vida de un cristiano. Eso no me llena. Pero la vida en Cristo es algo que fluye con libertad. Usted viene porque ama a Cristo. Usted viene porque quiere tener un encuentro con Cristo. Y al tener un encuentro con Cristo, tenemos encuentro con todos mis hermanos. Porque nosotros somos la iglesia. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Tenemos libertad en Cristo. Con libertad me gozo, con libertad me equivoco, pero con libertad me corrijo. Con libertad. Porque es que primero lo hacíamos porque nos lo imponían. Yo hago o dejo de hacer esto porque me lo impusieron. No porque ame a Cristo, no porque hubiera conocido al Cristo verdadero, que es el que me libera, el que me restaura y el que me da vida. Pero cuando mi vida está en Cristo, esas fuerzas se renuevan, mis alas son renovadas como las del águila. ¿Cuántos quieren ser renovados en esta mañana? Amén. Cuando yo entiendo esto, no importa las dificultades ni los fracasos, sino que me fortalezco en el poder de Dios. Cuando yo entiendo todas estas cosas, entonces esa es la fidelidad, esa es la perseverancia en Dios. Un día yo dije: le sirvo a Cristo. Un día yo dije: el mundo atrás, la cruz va adelante, Jesucristo va adelante. Yo prometí seguir a Cristo. Y aquí debemos de seguir siendo fieles a Él. Fieles a Él. Algunos de nosotros seremos fieles de esa manera
¿Qué haríamos si las circunstancias se fueran adversas? Sería que seguiríamos amando a Cristo de la misma manera. Sería que si a mí me dicen, es que si usted sigue siendo hijo de Dios, entonces vamos a matar a su familia, o vamos a coger a su hijo y le vamos a hacer esto, aquello, ¿usted seguiría amando a Cristo? ¿Sería capaz de cambiar a su familia por Cristo? Eso está para que lo pensemos, ¿cierto? ¿Habrá fidelidad todavía en la iglesia del Señor en una circunstancia de esas? Que tengamos que tomar una decisión. En Gálatas 4 está la ley y la siembra. Está la ley de la siembra y la cosecha. Algunos predicadores la cogieron como para enriquecerse, porque predican sobre la siembra y la cosecha, sobre enriquecerse. Siembre una casa para que Dios le dé 2, siembre dinero, 100,000 para que Dios le dé 1,000,000, siembre todo eso. Lo que se siembra para el espíritu es diferente a lo que yo siembro para el hombre. Debo sembrar para el reino. Todo lo que yo hago tiene que ser para el reino, para Dios, para Dios. Si yo lo hago con la convicción de que el hombre es el que va a recibir, entonces no estoy haciendo nada. Pero lo que yo siembre para el espíritu me trae bendición. El que siembra para la carne, corrupción cosecha, pero el que siembra para el espíritu cosecha incorrupción. O sea que es bendecido. Y nosotros ya estamos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. La manipulación es la que daña el reino de Dios y es la manipulación de muchos hombres. Nosotros damos una prueba de que no dependemos del hombre, sino de Dios. Aquí lo hemos visto muchas veces, de que dependemos solamente de lo que Dios nos da. Amén. Porque esta obra es de Dios. Esta obra la implantó Dios y la sigue sosteniendo Dios. Nosotros damos porque somos bendecidos. No damos por miedo. El que da por miedo es mejor que no dé. El que ofrenda y diezma porque va a recibir castigo es mejor que no lo dé. Ofrenda y diezme porque sabe que es bendecido, que eso le trae bendición. Nosotros estamos convencidos de algo, de que somos mantenidos por Dios, mantenidos de Dios. Usted y yo somos una manada de mantenidos. ¿Cómo le parece? ¿Ustedes lo creen? Que somos una manada de mantenidos. ¿Quién nos mantiene de pie? Dios nos levanta, ¿cierto? Eso es, porque no es con mis fuerzas, es con las de Él. No es por mi poder ni por mi conocimiento, es por su gracia. Amén. Cuando estamos en la intimidad con Él, es cuando uno se da cuenta que uno sin Dios no es nada. Cuando estamos en dificultades, es cuando nos damos cuenta de que sin Dios no somos nada. Cuando uno está desnudo delante de Él, es que se da cuenta de las debilidades que tiene. Y ahí es donde Dios dice: Señor, le decimos al Señor, es por tu gracia que yo me levanto. No es por mis fuerzas, no es en mi poder, no es en mi conocimiento, no es en lo que yo pueda hacer o dejar de hacer, que yo me puedo levantar del piso donde a veces presiento que no voy a poder hacerlo, pero en Jesucristo me levanta con fuerza, con poder. Hay gente que dice que pereza uno ser un mantenido, ¿cierto? Y eso decimos, qué pereza yo ser un mantenido. Pues te quiero decir que somos mantenidos de Dios. Somos unos mantenidos de Dios, mantenidos por su palabra, mantenidos por su fidelidad, porque a pesar de las circunstancias, Dios es fiel con nosotros.
mantenidos por su amor, porque nos amó antes de que nosotros lo amáramos a Él. Mantenidos por su gracia, porque la salvación nos la dio por gracia. Estamos en la gracia y mantenidos por su paz, porque a pesar de las circunstancias, Él nos da paz en medio de la tormenta. Siempre Dios nos da todo eso. Estamos viviendo los últimos tiempos. Jesús ¿encontrará a su esposa con otro? No, cierto que no. Yo quiero ver la esposa de Cristo en esta mañana. Amén. Aquí está la esposa de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos somos la esposa de Cristo? ¿Sabe cuál es la esposa de Cristo? ¿Usted sabe cuál es la esposa de Jesucristo? La que es fiel y reconoce la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Esa es la esposa de Jesucristo. Esa esposa fiel. Esa esposa, la esposa de Cristo, es aquella que se mantiene fiel y persevera en la obra de Jesús en el Calvario. Esa es la esposa de Jesucristo. Si yo preguntare, ¿qué ve el Padre en la cruz? ¿Qué ve el Padre en la cruz? ¿Qué será lo que el Padre vio en la cruz? Para el Padre, ¿qué es la cruz? ¿Qué será la cruz para el Padre? Algunos dirán, la cruz es maldición, porque Gálatas lo dice. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Esa es la cruz para algunos. Para otros dirán, es un lugar de muerte. Allí murió. Sí, cierto, para otros. Pero para el Padre, la cruz es un acto de obediencia. Porque allí su Hijo obedeció. Extraordinario. Saber que allí su Hijo entregó todo por usted y por mí. Allí se realizó la obra completa. Allí nos dio la salvación. Allí nos entregó todo. Todo nos lo entregó allí. Porque por la desobediencia de un hombre, Adán, entró el pecado al mundo. Pero por la obediencia de uno y por él haber obedecido, entró la salvación al mundo. Ya los que la quieren acoger o los que no, pero la salvación está para todos, para todos. Allí Jesús entregó todo. Allí nos limpió de todo. Allí nos santificó de todo, nos apartó para Él. Allí nos dio todo, el perdón, todo nos lo entregó allí. Si nosotros hacemos lo contrario es porque hacemos nula la cruz de Cristo. Entonces debemos de estar gozosos, contentos de saber que Jesús entregó allí todo para darnos vida y vida en abundancia. La esposa de Cristo es la que reconoce y valora y persevera hasta el fin. Mateo dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Persevere ¿qué? En todo, en el perdón, en todo lo que Jesús nos entregó allá en la cruz. Allá, que persevere en todo, en todo. Porque la salvación es Jesucristo. Jesucristo es nuestra salvación. Jesucristo. ¿Qué te trasnocha a ti? ¿El obedecer a Dios o tus propios deseos? ¿Qué es lo que te trasnocha? Tus metas o tus sueños, en donde Dios solamente figura como alguien que respalda y no como alguien que guía. Muchas veces decimos, es que yo necesito el respaldo de Dios, solamente el respaldo. Él nos puede respaldar en tantas cosas, pero a veces buscamos más que nos respalden cosas de este mundo que en la gloria de Él. Entonces debemos de buscar el ser que nos guía, el que nos instruye, el que nos perdona, el que nos limpia, el que nos purifica, el que siempre está con nosotros, el que está esperando por esa iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Dios no respalda al obediente, porque el obediente
está en la voluntad de Dios. El obediente ya vive en la voluntad de Dios. Entonces por eso no necesita el respaldo de Dios. Él necesita que lo guíe a seguir nuevas metas. Dios no respalda el sueño del otro si el sueño del otro no está en el propósito eterno. A veces decimos, es que Dios me va a respaldar en esto, y puede ser hasta en un negocio ilícito, y es que Dios me va a respaldar, y ponen a Dios de escudo ahí, de pantalla ahí para decir, es que Dios, yo estoy con Cristo, yo estoy con Dios, es que Dios me va a dar esto y aquello, pero no está en el propósito eterno de Dios. El que está en la voluntad de Dios, este es obediente. El que está obedeciendo está andando en su bendición. Cuando usted es obediente, usted sabe que está andando en la bendición de Dios. Dios permanece fiel a su palabra y no usted a Él. Pero su palabra es fiel conmigo. Su palabra siempre será fiel con nosotros. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes quieren ser aprobados o ser guiados por Dios? Guiados por Dios. El que es apropiado de Dios es aquel que anda en la voluntad y es fiel y persevera. Que Dios nos manda todo en esta palabra, a perseverar y a serle fiel. A serle fiel, a serle fiel. La voluntad de Dios es que seamos perseverantes y fieles a Él. Perseverantes y fieles a Él. Hay que perseverar, mis amados, así las circunstancias sean difíciles, así hayan tropiezos en nuestro camino, así cometamos errores, mis amados, porque todos los cometemos. Errores cometeremos todos los días. Errores siempre habrán en nuestro caminar con Cristo, pero sabemos que tenemos a un Cristo que nos amó desde antes de la fundación del mundo, que nos ama y nos sigue amando, que nos regaló esa salvación tan extraordinaria, que por gracia hoy podemos decir, Cristo es nuestra salvación, Cristo es nuestra vida, mis amados. Entonces, mis amados, hoy esta es la palabra que el Señor traía para nosotros en esta mañana, porque lo primero que nosotros somos nosotros, la primera tocada fui yo. Espero que esta palabra haya hallado cabida en cada corazón, que podamos seguir perseverando en el caminar con Él, a pesar de las circunstancias, a pesar de los tropiezos, a pesar de lo que haya en nuestros corazones que aún no lo entendamos, porque hay muchas cosas que quizás no las podemos entender, pero sabemos que con Cristo todo lo podemos. Ahí sí podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, de verdad. Entonces vamos a ponernos sobre nuestros pies, disponga su corazón ahí para en esta mañana decirle al Espíritu Santo que te ayude en medio de las dificultades. Espíritu Santo, tú que eres nuestra ayuda en la debilidad. Señor, dígale al Espíritu Santo que te ayude en cada debilidad, en cada tormenta que esté atravesando por tu cabeza, por tu mente. Tú sabes cuántas excusas nos inventamos para aquietar nuestra conciencia. Cuántas excusas hay en nuestro corazón para aquietar nuestra falta de amor por ti. Espíritu Santo, tú que sabes que hemos mentido, cuántas veces me invento lo que sea para lograr el propósito que no es tuyo. Cuántas veces me invento cosas. Espíritu Santo, tú has tenido que levantarme y soportarme. Hemos hecho cosas que ni aún mismo nosotros las entendemos. Espíritu Santo, quita de nosotros toda excusa, toda infidelidad que tengamos contigo. Espíritu Santo, renueva nuestras fuerzas cada día para seguir adelante, para seguirte amando como a ti te pertenece. Espíritu Santo, tú que sabes cuántas veces te fallamos, renueva nuestros corazones. Espíritu Santo está en este lugar
para limpiarte, para purificarte, para sanarte, para quitar de ti todas esas excusas, para quitar de ti todos esos argumentos religiosos que no te dejan avanzar. Aquí está el Espíritu Santo que todo lo sabe, que todo lo puede. Déjate guiar por Él, déjate alimentar por Él. En esta mañana Él quiere pasearse en tu vida, quiere estar en tu corazón para limpiarlo y purificarlo, para sanarlo de toda herida, para destruir toda tormenta que haya en cada corazón que hoy está en este lugar. Espíritu Santo, llena. Espíritu Santo, renueva. Espíritu Santo, restaura corazones en esta mañana. ¿Cuántos hemos venido y afligidos, angustiados? Pero tú que eres nuestro consolador, tú que eres nuestro hacedor, hoy estás limpiando y purificando cada uno de nosotros. Espíritu Santo, llénanos, llénanos cada día de ti. Queremos estar sumergidos en ti. Espíritu Santo, hoy te entregamos nuestras vidas para que tú hagas de nosotros lo que tú quieras, lo que tú dispongas. Hoy estamos dispuestos para ti. Espíritu Santo, llena este lugar, llena estas vidas, llena estos corazones de ti. Padre, gracias. Gracias, Padre amoroso, gracias, Padre tierno, por tu palabra, Dios. Gracias porque has hablado a nuestros corazones en esta mañana. Gracias, Padre soberano. Padre, que en esta mañana ninguno de mis hermanos vaya a sus casas como ha venido, sino que vaya bendecido, vaya restaurado, vaya lleno de ti, de tu presencia. Que al salir de este lugar podamos ir allá a ministrar ese mensaje de salvación que tú has puesto en nuestros corazones. Que podamos recibir esa semilla como tierra fértil para que dé frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Queremos ser usados por ti, oh Dios. Padre, glorifícate en esta mañana. Bendice a cada uno de mis hermanos que están en este lugar, Padre soberano. Ministrales de una manera extraordinaria. Llena sus vidas de tu amor, de tu gracia, de tu fidelidad, de tu perseverancia, oh Dios. Padre, aún aquellos que están conectados, Padre, que ellos puedan recibir allá en ese lugar donde están la manifestación de tu gloria, Dios. Padre, gracias. Gracias, Padre soberano. A ti te damos la gloria, a ti te damos la honra, la alabanza, la adoración y la exaltación, oh Padre soberano. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados, que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana.